Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Espero que estén muy bien. Así que bueno, yo soy Insta09, este es mi canal de música. En este canal voy a charlar contenido relacionado al rock y al metal. Podemos irnos por otro género si así lo deseamos. Pero bueno, vamos a empezar de que no hemos tocado todavía el tema del cual queremos charlar. Así que bueno, una mini guía, un video corto para varias personas justamente. Como esto, una mini guía para adentrarse al new metal. Adentrarse al new metal. ¿Por qué una mini guía? Porque es un género el cual tiene diversas matices y yo creo que la gente que está quizás está metida en un estilo de metal más tradicional, por así decirlo, le gustaría escuchar un poco más de este estilo. Así que bueno, como por lo menos para tener una noción, digamos, de lo que sería este género. Así que bueno, para esta lista yo me voy a basar en una lista de un usuario en Rate Your Music llamada The Metal Ninja, el cual encontré varios discos relacionados acá a esta materia y el cual agradezco profundamente por esto. Así que bueno, el usuario le voy a dejar ahí para aquellos que no lo han escuchado. Se llama The Metal Ninja. Se van a la página de rateyourmusic.com. Es una página donde puede calificar discos y esas cosas. Así que bueno, o otro lanzamiento. Y también no puedo dejar de recomendar un canal como Melómano Adicto, el cual sería como el Black Metal Promotion, pero del New Metal, del metal alternativo. Así que bueno, dicho sea esto, vamos a empezar. Pero antes tenemos que saber qué es más o menos, qué es lo que el New Metal, qué sería el New Metal. El New Metal sería como una amalgama de estilos relacionados al metal un poco más sencillo, digamos, orientado un poco más al groove, que tiene algunas cosas de post-hardcore o de funk metal o de riffs sincopados a las bandas como Helmet, Biohazard. Generalmente el new metal tiene la particularidad de que las guitarras están afinadas más abajo, que las sesiones de batería son un poco más orientadas al ritmo. Si hay bandas de metal, de new metal que juega con el progresivo, una es Mudvayne, ya vamos a hablar un poco de eso. Em, y tiene mucho lo que sería la esencia del rap también. El new metal tiene un montón de variantes, no todas las bandas suenan igual. Y yo, para empezar en este género que fue justamente eh, digamos, la razón por la cual yo me enganché mucho. Voy a mencionar tres discos acá que son clásicos ya del género, clásicos, clásicos. Uno es el Arrón de Fur de Deftones, y sería el primer disco para mí con el que debería empezar a escuchar a esta banda también. Arrón de Fur de Deftones es un disco lanzado en el año 1997. Fue producido por Terry Day, el que produjo a Pantera. Es un disco que rompió muchas cosas, digamos, o sea, estaba entre el fin de la etapa del grunge con el inicio un poco más de esta era, que ya estaba empezando a surgir ahí bandas como Seven Dust, ya estaba siendo conocida Korn, con los cuales Chino Moreno, el cantante de Deftones, ya había hecho colaboraciones con ellos. Em, Todo se definió mucho en este, o sea, fue como una especie de acumulación de cosas, de acumulación de sonido, de nuevas tendencias que se plasmó en este disco, Around the Fur. El primero también estuvo producido por Terry Date, pero el primer disco, Adrenaline, si bien es un discazo, eh, yo creo que es un poco más crudo, un poco más orientado a la vena del post-hardcore, por ahí un poco más disonante, qué sé yo, algo más orientado a Helmet, por ejemplo, los primeros discos de Helmet, o van un poco más orientadas, digamos, al hardcore en sí. En este disco se escucha mucho más el metal, digamos, el metal, sobre todo con la producción tan característica que tiene. Todo se escucha de maravilla, las baterías de Abe Cunningham acá se escuchan espectaculares, muy metálicas, con el sonido del snare muy característico que se vería eh, muy, sería como el padre de este sonido, digamos, el new metal. Muchos copiarían un poco el estilo, el sonido, la producción de este trabajo posteriormente.
ya hay un montón de bandas, hay un montón de bandas. Limp Bizkit incluso creo que estaría un poco ahí en esa situación, digamos, ya a partir del disco Significant Other, que vamos a hacer una mención honorífica. Limp Bizkit es una gran banda, sobre todo los primeros discos, pero yo considero, o sea, si bien me encantan, considero que los discos que vamos a mencionar después, digamos, son más trascendentales. Así que bueno, Limp Bizkit es una gran banda, no dejo de recomendarlos, pero sí, sobre todo el disco Chocolate Starfish es un discazo ya de por sí. Pero como esto, considero que para esta lista quiero darle más espacio a artistas que, digamos, tuvieron mayor impacto, digamos. Así que bueno, que considero yo, digamos. A Ron de Fury es un disco básico para entrar a este estilo. Y después dos discos también que son de una banda mega hiper reconocida, que es Linkin Park. Linkin Park no tengo mucho más para agregar de ello. Tanto el Library Theory como el Meteora, para mí hay un empate eh, brutal ahí. Así que bueno, siendo el Meteora el disco más pesado de la banda. Es un disco bastante pesado, más que el Library Theory. Pero los dos igual monumentales, monumentales discos. Firmados por Warner Records, por Warner Bros. Records. Linkin Park agarra lo que hizo Deftones por ahí con el Arrón de Furlo y lo llevó a niveles mucho más comerciales, mucho más, digamos, adaptados al año que salieron, digamos, riffs sencillos, excelentes. Tenés un DJ ahí de paso también, Johan, que también, por ejemplo, en canciones como Nobody's Listening y Cure for the Itch, tiene mayor presencia, pero no es tan, o sea, no lo es tanto. Sin embargo, añade por ahí alguna atmósfera interesante también, sobre todo en canciones como Runaway, con algunos samples. Tiene mayor participación, digamos. Deftones también la tendría, pero con la inclusión de como esto, ay, se me va el nombre del DJ por ahí, o el que se carga de los sintetizadores también, más sintetizadores, esa cosa de Fran Delgado. Acá en Linkin Park se nota un poco más, digamos, la presencia de, de como esto de Johan, de un DJ, digamos, que tiene mm, mayor participación musical ahí. Porque hubo varias bandas, por ejemplo, que hacían scratching nomás, o sea, que sería jugar con el vinilo nomás, como para hacer como una especie de le daba como cierto toque de pesadez a la canción, o sea, el sonido ese del vinilo cuando lo tocaba así, así más o menos. Muy interesante, la verdad, los dos discos de Linkin Park no puedo decir mucho ya, más de lo que se dijo, o sea, son dos discazos que la verdad me encantan, o sea, sí puedo mencionar dos canciones acá que, o sea, una de cada disco que me parecen para mí que están muy infravaloradas, que considero yo que son de las mejores canciones de la banda. Una es Runaway del primer disco, del Library Theory. Es una canción que define por completo la banda, es un temazo, ese temazo que la rompe, la rompe, la rompe. Eh, Chetter como juega con las voces limpias, y después con la distorsión excelente y pegadiza. Y también Figure 9 del Meteora. Son temas que no se lo escuchan mucho por ahí, así bueno. Después de esto, o sea, a partir de acá, si te gustan estos tres discos, yo creo que puedes irte. Yo, fíjese que System of a Down la considero, acá sale en la lista, digamos, pero yo System of a Down considero que es mucho más alternativo en una vena de, por ejemplo, de Mr. Bungle, por ejemplo, y que por ahí juega mucho con el hardcore punk de repente. Eh, no considero tan new metal al System of a Down, es mucho más alternativo para mí. Eh, sí considero new metal, por ejemplo, Limp Bizkit, Korn. Dicho sea de paso, el primer disco de Korn también está muy interesante. No lo pongo en primero porque es un disco que es un poco más oscuro, un poco más disonante de repente, un poco más personal. Yo creo que tengo un video hablando un poco sobre ese disco que está muy interesante.
A partir de ahí, la mayoría de los discos te pueden resultar interesantes, tanto en cierto grado como no. Yo considero que bandas como Incubus, con discos como el Science, también están muy interesantes también. ¿Te gusta un poco más lo que sería el metal extremo? Slipknot, eh, está interesante. Ahora quiero hablar un poco sobre, iba a hablar de Mudvayne. De Mudvayne. El primer disco de Mudvayne para mí es un disco que es, eh, sería del new metal, sería como lo mejorcito del new metal, porque es un disco que no sé si innova tanto, pero siendo un metal tan comercial, no pensás que un disco así pueda aparecer. El D50, el primer disco de Mudvayne, es excelente. Todos los discos de Mudvayne me encantan, pero este disco es excelente. Este es un 10 capaz, así que bueno. El otro, el siguiente es un 9 y pico, 9 y medio. El tercero es un 9, el cuarto es un 8, el último un 8.5 capaz. El primero es un discazo porque juega mucho con lo que es el progresivo, con los cambios de estructuras de las canciones, con los cambios de la, digamos, o sea, si te pones a comparar a esta banda con Slipknot, por ejemplo, hay varias diferencias, mucha diferencia de hecho. De hecho, no suenan muy parecidas, que digamos, porque Slipknot está mucho más orientado a lo que, contrario a lo que muchos piensan, los primeros discos del Slipknot están mucho más orientados al metal extremo, al death metal. Ahí ahora salieron las fotos de los videos de Slipknot que están tocando ahí alguno, por ejemplo, Mick Thompson estaba con una remera Immolation, así del Failure for Gods, así de inspirado estaba en Slipknot. Mudvayne está mucho más elaborado en lo que sería el progresivo, la complejidad de las canciones. Las canciones de Mudvayne son largas, sobre todo las de este disco, son largas. La mayoría, creo que las más cortas están entre, creo que Under My Skin, Dig también, eh, pero tienen después canciones largas. Dead Blooms está por arriba de los 4 minutos, Prod en los 6 minutos, No Forever 7 minutos, eh, Severa también. eh, Son canciones más largas la de Mudvayne, y la mayoría presentan cosas muy, digamos, orientadas a lo que es. Esta sí es una banda que podría tener un poco de influencia por ahí, un poco como lo que hizo System of a Down, pero está en otro sentido, tiene mucho más psicodelía, más atmósfera de repente, más atmósfera. Canciones como Prod juegan mucho con eso, o Negative One, la cuarta pista del disco. Dead Bloom, para mí, siendo una de las mejores canciones que se han hecho, digamos, en este género, es una maravilla esa canción. Cradle también es excelente canción. Qué discazo qué discazo. Ya les puedo recomendar este disco. Es un disco que, si bien es largo, que al principio capaz que no lo digeréis mucho, después se te queda mucho. La música de este trabajo. Letras muy interesantes también, muy interesantes, sobre todo la de Dead Blooms, muy interesante. Discazo que ya 25 años va a tener este disco y es impresionante, así que bueno, impresionante. No quiero hacer este video tan largo, así que bueno, capaz que este va a ser un video, una mini guía, digamos, para aquellas personas, digamos, que yo le voy a dejar después el enlace, digamos, de la lista esa de la que me baso yo. Y ahí ustedes ya pueden ver cuáles los trabajos que más les interesan, esas cosas, así que bueno. También quiero recomendar un disco que esta es una banda que solamente sacó un solo trabajo y después no tocó más, digamos, debido al fallecimiento de su cantante. Estoy hablando de Snot. Get Some es un disco que si bien juega mucho con elementos de funk metal, por ahí de funk metal, o sea, una mezcla de funk, digamos, con justamente el metal. Muchas de las cosas que se ven, digamos, del new metal, como que la mayoría la sacó de este disco. Es un disco que es muy frenético, de repente tiene alguna influencia de hardcore punk, digamos, muy interesante, que System of a Down también adapta, digamos, después próximamente, pero no tiene como esa esencia mucho más new metalera que
que los otros trabajos tiene esos rapeos, por ejemplo, tiene rapeos, eh, tiene riffs así bastante groovy también de repente. Un cantante muy enérgico, muy enérgico también, como lo que fue Lynn Strait. Desafortunadamente él falleció en un accidente junto al perro de la portada, desafortunadamente, en el año 98, al año siguiente después de este disco. Eh, Tiene muchas canciones que juegan mucho con diversos elementos y se hacen un trabajo que es muy divertido, muy divertido, que no te aburre porque tiene toda esa amalgama de sonidos que capaz que algunas canciones te gustan menos que otras, pero el interés musical de acá de este trabajo está bestial. Aparte, las baterías acá de este disco son monumentales. La guitarra también todo, pero las baterías son espectaculares. Y ya para terminar este video, capaz que le meto un poco más de cosa industrial. Y qué mejor que con un trabajo como el Wisconsin Death Trip de Static X. Eh, un saludo, digamos, para Cabo Estereofónico si está viendo esto, que justamente me habló un poco de esta banda también. Podemos incluir al segundo disco de Static X, también Machine, también es excelente. Pero Wisconsin Death Trip es un disco que agarra mucho. Es algo excelente este trabajo porque siendo sencillo, teniendo un par de riffs nomás, te engancha bastante y las canciones no llegan a ser repetitivas, no llegan a caer en un cliché, digamos. Con pocos riffs, eh, este trabajo, eh, este trabajo hace mucho. Eh, es un disco que cae, no solamente cae en la esencia de lo que es new metal. Esta banda considera que este disco, su estilo, más considerado como Evil Disco. Evil Disco. Y la verdad es muy original esa descripción que tiene porque varias canciones acá, por ejemplo, como Love Dump, eh, son bailables hasta incluso, son bailables. Es metal, digamos, para bailar de repente. Y eso es muy interesante, muy interesante. Es un disco muy enganchable. La mayoría de canciones son bastante buenas acá. Push It, I'm With Stupid, Bled for Days de mi favorita. Eh, Sway of the Bud un poco más enérgica, sí, mucho más enérgica. Pero gran disco que si le gusta mucho lo que es el industrial, digamos, por ejemplo, está relacionado con bandas como Ministry, este disco te puede enganchar mucho. O sea, hasta digamos que es una introducción al metal industrial también. Muy interesante disco. También el Machine está muy bueno, el del 2001. Este disco de Static X es del 99. Machine del 2001. Y bueno, eso sería todo el video por ahí. Un video breve, conciso, mini guía para iniciarse en lo que sería el New Metal. Es uno de los géneros más básicos por ahí. Pero ojo, no caigan en esa etiqueta. Hay bandas que son de New Metal que tienen muchas cosas de metal extremo. Mucha esencia de metal extremo hasta en las vocales, por ahí. ¿Qué les pareció este video? ¿Ya conocían a alguna de estas bandas? Eh, si vieron este video y les resultó interesante alguna de estas, coméntenme. ¿Qué disco de New Metal me recomendarían a ustedes, a mí, para escuchar? ¿Qué les gusta? Déjenme abajo en los comentarios. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo. Nuevamente, soy Neisa09. Si les gustó mucho esto, por favor denle un like. Suscríbanse para más contenido como este. Y próximamente nos estamos viendo con otro contenido. Así que bueno, pásenla muy bien. Nos estamos viendo próximamente. Chao. Cuídense. Excelente semana. Bye.